Buenos días. Mi nombre es Rafael Gutiérrez, yo soy psicólogo, soy doctor en psicología, trabajo en psicología clínica y en organización. Hoy día, desde el rol del psicólogo organizacional, vamos a tocar un tema relacionado con el liderazgo y la motivación en la contingencia actual. Yo sé que todos ustedes son productores de la zona, no los conozco a todos, a solo algunos. Y antes de comenzar me gustaría escuchar quiénes son brevemente, en unos pocos segundos, su nombre y de dónde viene, por favor. Me encantaría saberlo, si por favor podemos partir, señora. Yo me llamo María Isla, vengo de aquí de Huin, de Biluco, y trabajo en las nueces. Perfecto. ¿Qué más? Mi nombre es José Luis Erenchun y estoy al otro lado del camino, frente. Ya, perfecto. Señorita. Mi nombre es Carolina Palacios y yo trabajo en el agente operador que administra los fondos de Corfo para este proyecto. Perfecto. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Vengo en representación de don Francisco Ortiz, de Los Andes. Perfecto. ¿Ya? ¿Por acá? ¿Yo? Sí, por favor. Yo soy Janina Muñoz, soy ejecutiva técnica del proyecto donde anda SOEX del agente operador. Perfecto. Me llamo Natalia Cruz y soy de acá de Lonquén y también somos productores de Novel. Productora de nada, perfecto. Señor. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo soy Luis Barraza, soy de San Antonio del Altagua y de Maipo. También Perfecto. con la nuez. También con la nuez. Señor. Héctor Fariña, como representante de Juan, vengo de Talagante. De la zona. Soy de la zona encargada de la logística de Boca. Logística, perfecto. Andrea Vargas, soy directora ejecutiva de Sunut. Perfecto. Señor. Marcelo Rivas, gerente general de Sunut. Perfecto. Muy bien. Y por allá me falta usted, po. Usted. Por favor. Ana María Valdivia de Salamandra, de la agencia. Perfecto, de la agencia. Y. Carlos Vallejos, de Sunut, coordinador del PDD. Perfecto. Ya tengo claro el contexto de quién estamos. Y bueno, vamos a comenzar. El título de esto es la motivación y liderazgo en conjunto, pero en un contexto inevitable que tiene que ver con el COVID-19, la pandemia. En este sentido, la presentación de hoy va a tener un sentido en que el liderazgo y la motivación en este contexto cobran especial relevancia. Todos los que estamos acá hemos vivido desde prácticamente un año, para ser exacto, 10 meses, una situación sanitaria que nos ha perturbado significativamente, afectándonos en todos los sentidos. Para partir, yo quisiera situarlos un poco en este contexto. En primera instancia, quisiera que nos preguntemos brevemente ¿cuál es mi estado con todo esto que está pasando? ¿Cuál es mi estado actual, personal, respecto de la pandemia? Reflexionemos un par de minutos solamente en esta pregunta. ¿Cuál es mi estado actual? ¿Cómo lo vivo? ¿De qué manera esto es parte mía hoy día? Sin duda que se nos van a venir imágenes, sentimientos y pensamientos de distintos tipos. Sin duda que sí. De alguna forma, mi estado me va a determinar cómo me enfrento a esta situación como a cualquier otra. En este contexto, vamos a pensar brevemente en cómo estoy hoy día con esta situación. Otra pregunta, y aquí entramos al tema de fondo de hoy, es cómo creo que
esta pandemia ha afectado al ambiente laboral. ¿De qué manera la pandemia, el COVID-19, ha perturbado mi lugar de trabajo, el sentido de trabajo? En términos generales, ¿cómo creo que la pandemia me ha afectado en el ambiente social y laboral? También en esta pregunta van a surgir recuerdos, sentimientos, imágenes, distintas situaciones. Por un breve momento, dejemos que esos pensamientos y recuerdos aparezcan. ¿Cómo esto ha perturbado mi ambiente laboral? Pues bien, teniendo esas preguntas de inicio, mi estado y de qué manera de la parte psicosocial, laboral, ha tenido influencia, ha perturbado o ha afectado o lo que sea, vamos a contextualizar el primer punto de algunas implicancias que tiene esta situación sanitaria en el ambiente laboral y qué sentido tiene hablar de motivación y liderazgo. En primer lugar, podemos decir que la pandemia ha generado en todo el mundo la posibilidad de revisar qué tipo de liderazgo y cómo me enfrento al día a día al trabajo. Cualquier director, gerente, como los cargos que hay acá, director ejecutivo, gerente, representante, trabajadores de distintas agencias u organismos gubernamentales y no gubernamentales, le ha afectado la forma de dirigir, la forma de liderar, la forma de moverse. Inevitablemente ha tenido un impacto. Por otro lado, el costo que ha tenido esto, humanitario, el costo social, el costo económico, ha sido extraordinariamente alto, impensado. Ha tenido una repercusión difícilmente calculable. Esta escala masiva del brote, esta secuencia, esta situación exponencial del contagio ha determinado distintas formas de enfrentarse al mundo del trabajo. Algunos no pueden ir a su lugar de trabajo. Acá en el campo, aire libre, probablemente han sentido un impacto bastante menor de lo que ha pasado en todas las otras ciudades. Esta pandemia tiene lo que se conoce como la crisis de escala de paisaje. Eso significa, en términos simples, que es una secuencia de eventos de enorme impacto que va complicándose cada vez más y abruma cada vez más. Es decir, no para. No para. Y por supuesto lleva de la mano un fuerte componente emocional, impactando, conmocionando emocionalmente a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Siguiendo en el contexto en que estamos hablando de liderazgo y motivación, vamos a continuar desarrollando que hay también en el mundo laboral una fatiga pandémica, que tiene que ver con este agotamiento que tienen las organizaciones y las personas respecto a lo que está sucediendo, de cómo lo están viviendo. De alguna forma, cuando preguntamos al principio cuál es mi estado, me refería a esto, a la fatiga pandémica que todos tenemos. En el 2020 hemos soportado esta crisis y hay algunos datos duros que nos muestran el contexto laboral. Uno de ellos es que el 75% de los empleados, de los trabajadores de Estados Unidos, y por otra parte, cerca de un tercio de Asia, forman síntomas de agotamiento. Es decir,
el 25% de las personas de los países como Estados Unidos y Asia Pacífico, en reportes de investigaciones que se han ido dando en la marcha, muestra escaso agotamiento, pero el 75% muestra significativos síntomas, signos de agotamiento. En ese contexto nos movemos hoy día. La salud mental ha aparecido como algo deficiente para todas las personas que estamos viviendo en ese 75% del mundo, el mundo del trabajo en el coronavirus. ¿Nos ha afectado la salud mental? Por cierto que sí. ¿Ha afectado la forma de liderar? Absolutamente sí. La motivación que hay detrás en el día a día se ha visto también mermada por este contexto, sí, pero eso no significa que no se pueda. Pero para comprender bien este contexto, ¿ya? Las respuestas colectivas de la pandemia, el comportamiento social que hay asociado a la pandemia, aparece por momentos como si estuviese con poca claridad y con poca visión de optimismo. Hay señales que aparecen las vacunas, aparente tranquilidad, pero se demora en llegar. No se va a vacunar mañana. Falta todavía algún tiempo para que eso ocurra. Pero por otro lado, que llegue una vacuna garantiza que esto se termina. Todo indica que no. Por lo tanto, es un contexto en que vamos a estar por lo menos un tiempo más. ¿Y cómo nos preparamos para este tiempo entonces? Tenemos señales de que hay vacuna, de que hay señales de manejo, pero hay estrés. Las cosas se detuvieron. Pero hay que prepararse porque hay que estar bien parado en todo el contexto que viene. En ese sentido, nosotros vamos a hablar de la pandemia con esta clásica conceptualización que viene de Japón, y es que la crisis es una oportunidad. Siempre hemos escuchado eso, hace rato que lo escuchamos. Crisis, oportunidad. Crisis, oportunidad. Bueno, pues entonces, ¿qué oportunidad tengo yo acá? ¿Qué oportunidad puedo tener si esto ha perturbado enormemente? ¿Cómo lidero? ¿Cómo motivo? ¿Qué le digo a la persona? De eso vamos a ir desarrollando. Esta necesidad que exige la pandemia por las perturbaciones emocionales que ha tenido, afectando la calidad de vida de cada una de las personas, en términos simples: teletrabajo, no hay colegio, medidas sanitarias gubernamentales, cuarentena, no se puede salir, visitar a seres queridos, amistades, familia, contexto social también debilitado, clases dentro de la casa, trabajo dentro de la casa para muchas personas. No todos los lugares tienen la posibilidad de tener espacios disponibles para poder tener una tranquilidad laboral o para estudiar. Esa condición impacta a las personas que están trabajando, y en el trabajo en la casa se observa que se trabaja más horas de dedicación, menos descanso. Me decía una persona no hace mucho, oye, me decía yo, tenía 3 clientes a la semana, iba a ver uno a Viña, a los 2 días iba uno a Rancagua, y de repente cuando se podía íbamos para La Serena y ahí cerrábamos. Íbamos a reunión, conversábamos, llegábamos a cosas. Ahora tengo 10 clientes en la semana, no tengo que viajar, me reúno en línea con el de Rancagua, al rato me reúno con el de Viña, al otro día con el de La Serena, podemos hablar con el de Concepción, hasta con los argentinos podemos tener interacción, y empezamos a tener que pero yo esto lo tenía calculado para 3 viajes a la semana, preparado 3 informes, dedicados, sentados, 3 informes, me comía toda la hora ahí, presentaba, y buscábamos la posibilidad de hacer el trabajo. Pero ahora lo tengo que hacer 10 veces, no me alcanza, me pillo esta tarde, me quedo el fin de semana haciendo la cuestión, entonces empiezo a trabajar más. Se optimiza algunas cosas, pero también se agota más. Y aquí volvemos a completar la idea inicial de la fatiga pandémica.
Y no es solamente por la condición sanitaria del impacto de la enfermedad, del virus, sino que es por la forma en que estamos viviendo con esta pandemia. Continuando, las empresas en general están tomando cada vez más en cuenta esto. Por tanto, ya se ve que es necesario generar las condiciones pertinentes para la toma en cargo de estas situaciones dentro del ambiente laboral. Recordando que las personas sienten, todos los trabajadores son personas que necesitan contención, necesitan comprensión, que el líder, el jefe, conozca qué le pasa. Entonces el liderazgo es otro, es un liderazgo que exige la comprensión de la persona que está viviendo esta pandemia, como todos nosotros. Si bien las tendencias mundiales están avanzando en esto, hay que puntualizar la importancia del contexto humano. Por favor, adelante. Vamos puntualmente al tema del liderazgo y motivación en contexto de pandemia. A los puntos que la presentación que vieron ustedes sería la número 7. Para que algo sea exitoso, para que sea algo que realmente pueda llegar como tipo de liderazgo, como motivación, es muy importante la empatía, el valor de lo que siente el otro. Yo no le puedo pedir a alguien en este contexto una exigencia, una meta, sin considerar el contexto en que está. Pero ¿cómo lo hago con eso? Pensemos en nuestras propias crisis de la vida. Cuando alguien tiene un problema, cuando nuestros hijos, nuestros cercanos, nosotros mismos hemos tenido una dificultad. ¿Qué esperamos cuando tenemos una dificultad? Porque estoy de duelo, me pateó la polola, mi señora, tengo un problema con alguno de mis hijos, lo que sea, tengo un problema dental y tengo que cumplir. Ya es complicado, pero estamos acostumbrados a vivirlo como un hecho transitorio puntual, un hecho puntual que nos pasa en algún momento determinado, que tiene repercusiones y nos perturba en el contexto en que estamos ahí. No estoy rendiendo bien porque no ando bien por esto que está pasando. Pero esa crisis tiene fecha de caducidad. Sabemos que me mejoro de la muela, se me acaba la molestia, resuelvo las cosas que tengo pendientes y la probabilidad es que vuelva a actuar como antes. Entonces estamos acostumbrados a manejar una crisis que nos cansa, pero sabemos que podemos continuar. Pero hoy día tenemos una crisis que empieza a ser más permanente y con la incertidumbre que hasta cuándo va a durar. Entonces empieza a prolongarse esa sensación. Por un lado aparece el liderazgo optimista, todo se va a resolver, tenemos la vacuna lista, estamos en proceso de distribución. Liderazgos más positivos también empiezan a hablar, todo bien, es la oportunidad para que cambiemos, digitalicemos, pasemos todo lo digital, tenemos mejor optimización del tiempo, podemos tener más clientes, podemos llegar a más cosas, podemos tener más ventas, más producción. Esto es una oportunidad que la tenemos que tomar. Liderazgo que aparece optimista y positivo. Pero la persona que vive eso, lo vive subjetivamente distinto. Estoy hasta la coronilla con los chiquillos en la casa en clase. No veo a mi familia hace meses. No puedo salir a hacer deporte hace meses. Pagué un gimnasio que me haya decidido a empezar a hacer deporte, lo dejé pagado el año y no lo puedo ocupar. Poco. Me había convencido un estilo de vida saludable, de comer más sano, de salir a hacer trekking. Tampoco lo puedo hacer como antes. Entonces esos liderazgos clásicos, motivadores, todo se va a resolver, estamos ocupando esto como una oportunidad, a veces no llega siempre. Pero ¿qué hemos visto en las investigaciones que han hecho los americanos especialmente y algunos países europeos en cuanto a liderazgo y motivación? ¿Qué es lo que llega en este contexto?
Volvamos a la pregunta inicial cuando partimos. ¿Cuál es mi estado? ¿Cuál es mi estado? ¿Cómo esto ha afectado el mundo laboral en que yo vivo? En ese estado, en esa percepción que tengo del mundo laboral en que vivo, ¿qué me sirve? ¿Qué me hace sentido acá? ¿Me hace sentido que me digan tranquilo, la vacuna está en camino? Probablemente por un momento. Me hace sentido que me digan ocupemos esto es una oportunidad. No te imaginas la oportunidad que te estás perdiendo si no la tomas. La persona que no se suba al carro, lo digital, va a quedar atrás. Ahora es cuando. El mundo cambió. Vamos que se puede. Ahora es cuando. Va a llegar, pensemos, ¿cuál es mi estado? ¿Y cuál es mi percepción de todo esto? Mi estado tiñe la percepción. Así como cuando uno está enamorado, está feliz, ve todo lindo, todo bonito. Porque estoy en un estado emocional en que mi percepción es maravillosa. Que el trabajo no cansa, el trabajo entretenido. Todo bonito. ¿Por qué? Porque tengo un estado que me permite mantenerme con la percepción influida por esa emocionalidad. Pero si tengo otro estado, voy a percibir inevitablemente como esa condición me está evidenciando. Entonces, en el contexto pandemia, el liderazgo y la motivación no tiene que ser el mismo, no puede ser el mismo. Entonces aparece el segundo punto, el liderazgo y motivación realista. ¿Y cuál es este? Bueno, volvamos al estado, cómo me siento y cómo veo. Efectivamente, estamos pasando una situación difícil, claro. Estamos pasando una situación súper difícil, por supuesto. ¿Nos ha afectado todo? Sí. ¿Tenemos seguridad de cuándo vamos a volver a ser como antes? No. No tenemos seguridad de que todo vuelva a ser como antes. Mira. Están estresados también. Corfo y ASEC están cayendo. No, pues nosotros lo afirmamos. Y si se cayó, lo levantamos. Pero somos realistas. Mucha gente se va a caer. Mucha gente va a tener dificultades importantes. Ahora el liderazgo y la motivación tiene que estar circunscrita al realismo. No dejemos de lado el optimismo. Sí, hay producción de vacunas. Listo. Qué bueno. Estamos avanzando. Pero estamos cansados. Estamos tensionados. Estoy irritable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Validar eso. ¿Cómo no? ¿Por qué me voy a enojar por eso hoy día? Recordemos si tenemos experiencia acumulada en todos los años que tenemos. Hoy día tenemos que tomar todo lo que hemos aprendido en nuestra historia, todas las veces que hemos tenido problemas, todas las veces que hemos tenido alguna crisis, todo lo que hemos aprendido en los trabajos que hemos podido experimentar, colegio, universidad, instituto, experiencias de trabajo, toda la experiencia de vida acumulada tiene que ocupar. Porque le va a servir, porque este nuevo aprendizaje le va a servir para el futuro. Porque hace un año no sabíamos que una pandemia podía parar el mundo de esta forma. No lo sabíamos. Hoy día lo sabemos. Tenemos más información. Y así esa información que se ha ido acumulando se tiene que ir demostrando en la práctica. Ya no basta el experto que venga a hablar y que venga a intervenir y que diga hay que hacer esto, esto, otro. No sirve. De la forma que servía. Las ideas que surjan, emerjan, las ideas emergentes en este contexto, tienen que irse probando permanentemente, buscando resultados. En ese sentido, hay que ir motivando con el realismo. Y eso significa conocer a las personas que ustedes trabajan.
especialmente los que tienen cargos directivos. Porque la posición que tengan ustedes de comprensión, de acompañamiento, de validación del estado del otro, de validación de la percepción del otro, de la validación que tiene esa persona que percibe el mundo del trabajo con su estado. Cuando se comparte en eso, se genera la instancia sanadora. Piensen ustedes, ¿cuándo se sanó usted? ¿O cuándo se sintió mejor? ¿Cuando usted se equivocó y la sancionaron? ¿O cuando le dieron señales de comprensión? Mire que simple aparece, señal de comprensión. Que lo escucharon. Que alguien escuchó lo que sentía, lo que pensaba. Hoy día esta pandemia nos recuerda este principio fundamental de los líderes a través de la historia: escuchar y ver al otro. Eso es básico, pero se olvida fácil. Los líderes pueden aprender de este periodo, por supuesto, y crear un futuro mejor para sus empleados considerando el realismo. No podemos decir que está controlado todo esto y que hay un equilibrio, en lo que voy viviendo y sintiendo. No podemos decir que hay un equilibrio, todavía, hay que irlo probando. Pero como esto es un seminario taller, que para que funcione y tenga un sentido, idealmente es necesario un mínimo de interacción, mínimo. Entonces, en este sentido, yo quisiera ahora que con esta primera parte, que estamos hablando del contexto en que estamos, el sentido del liderazgo y motivación en este sentido pandémico, antes de pasar a lo que la evidencia hasta ahora ha mostrado que está funcionando, me gustaría que interactuemos unos pocos minutos antes de un primer cafecito, o del único café en realidad, el cafecito, que podamos hacer una ronda de diálogo simple, en que podamos respondernos esta pregunta, que sería la número 8, la diapositiva número 8, que es una pregunta: ¿cómo puedo manejar esta situación de pandemia desde mi rol como trabajador? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Con esta primera parte introducida y habiendo hecho hincapié en cuál es mi estado y cómo veo yo la situación, me gustaría que interactuemos brevemente en esta pregunta: ¿cómo creo yo que puedo manejar esta situación de la pandemia en mi rol? ¿Qué idea les surge? Con realismo, Con realismo, enfrentando la situación. Y con tranquilidad. Sí, con sí. tranquilidad, con realismo, con tranquilidad, Autocuidado. autocuidado. Responsabilidad. Perdón, no lo escuché por el... Con responsabilidad. Con responsabilidad, realismo, autocuidado, Liderazgo. liderazgo. Sí. Detengamos del autocuidado un momentito. ¿Qué es un autocuidado? ¿Qué es lo que es autocuidarse? ¿Cómo es autocuidado? Bueno, juntándose, teniendo todas las cosas que han dicho El los protocolo. expertos. pues, Protocolo, lavado de distancia, manos, lavado de manos,
¿ya? La mascarilla. El uso de la mascarilla, para el contexto pandemia, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo uno mantiene? Porque hoy día aprendemos, oye, el autocuidado, porque usa mascarilla a distancia. Pero el autocuidado podría ser permanente, ¿o no? Está la oportunidad de la crisis que nos recuerda que tenemos que estar en sintonía con uno. Mucha gente dice, oye, no me había dado cuenta que no hablaba con mis hijos. Ahora que estoy en la casa, en pandemia, encerrado, hemos podido conversar. Otros dicen, oye, en realidad, estaba a 1000 por hora, ahora estoy tratando de hacer las cosas más tranquilas, me estreso un poco, pero igual estoy en la casa. No tengo recuerdo de haber almorzado los días miércoles con mi hija, día de semana. Creo que la última vez que conversé con ella fue cuando la fui a dejar al jardín infantil, y así ahora almorzando me iba a buscar el niño al colegio. No les veía las caras a las 3 de la tarde. Al mediodía, ¿para qué te digo? Como también estoy hasta acá, estoy chato, me meten bulla y todo lo demás. Pero el sentido del autocuidado es un poquito más fácil y más profundo. Es una predisposición hacia algo. Por ejemplo, lo que pienso podría ser o no. Exacto, pensar las cosas 5 veces más ahora, antes de actuar. Muchas veces antes salíamos menos, yo siento, en mi parte yo antes salía menos que ahora. Y uno ve, si veis tumulto de gente, uno no va, también preocuparse de los trabajadores, qué falta, no sé exactamente qué le falta a cada uno. Uno se tiene que preocupar ahora de los más mínimos, cómo está la esposa, cómo está, si vive con los hijos, qué círculo social frecuenta, porque si se enferma uno, nos enfermamos todos. Entonces, la hora de, no sé, todos sabemos que la hora de mano subió mucho en este tiempo, demasiado. ¿De dónde vienen? Si se van a topar con otros trabajadores de planta, son muchas cosas que ahora nosotros tenemos que estar ahí. Y estar ahí, si uno no está, uno sabe que, o si ves que no va a ser no responsable, si tiene que tomar la temperatura de sus trabajadores, dar un monitoreo para, no sé, pues yo paso constantemente con mi mamá es de cuidado, entonces es un núcleo muy grande que estamos viviendo, una red muy grande que vamos para todos lados, y si no nos cuidamos nosotros, los trabajadores, la persona que entra a nuestros hogares, estamos jodidos. Usted ha dicho algo muy importante. Fíjese que ese es el rol de hoy día de la motivación del liderazgo. Ya no depende del jefe, ya no depende del gerente, ya no depende del dueño. Depende de la persona. De todas las personas. De todas, no tan solo de una, somos todos. Y por ejemplo, cuando uno va al supermercado y es ilógico, la gente se enoja cuando uno le dice, por favor, te puedes separar un poco. A mí me carga ir a los supermercados últimamente por lo mismo. La gente se te pega, o ir al mall. Muchas veces, últimamente, ¿qué te preguntan? ¿Compraste los regalos de Navidad? Yo no compré absolutamente nada, porque no me interesa ir a llenar un mall. Porque siento que, no sé, por la Navidad, esta pandemia nos presentó de otra forma, decir, ¿sabes qué? Valora un poco más tu familia, tus niños y todo el contexto. Agradece un poco más a las personas que te trabajan, porque gracias a ellos somos lo que somos. Porque si no están ellos, no estamos. Y ahora sí que se valora al trabajador, que pucha, que ahora sí que se tiene que sacar el doble más la cresta de lo que se sacaban antes, porque no hay mano de obra, y no lo hay. Y por ejemplo, si el año pasado un contratista te pedía 15 o 20 mil pesos por una persona, este año te están cobrando 30 mil pesos por esa persona, más 50 mil pesos por llevarlo. Entonces se ha incrementado un montón la obra humana. Y son gastos, son costos, y todos sabemos que el año pasado no fue bien con la producción de nueces. Al problema que ya venimos con una secuela de sequía que nos bajó casi a la mitad de la producción. Entonces ya venimos con una merma económicamente, y más esto no está haciendo bolsa.
y a todos. Yo creo que con todos los que conversamos nos está pasando exactamente lo mismo. Y estamos mirando para el futuro y tampoco sabemos cómo se van a vender, tampoco sabemos cómo se va a presentar. Pues tenemos que ver lo mejor posible. No sé, capaz que antes le tiramos otros productos a los nogales. Este año ya no va a ser, no se puede porque se tiene que ocupar lo que hay en bodega, se tiene que ocupar lo que hay. Aparte los incrementos de los productos ha sido casi un 200%. Y lo único que dicen no es que no llegan, es que no están, que no hay stock, que está acá. Tenemos que salir a buscar ahora los productos. Antes nos llegaban a ofrecer, ahora tenemos que salir a buscar. A todos se nos ha complicado. Este año la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. A trabajar primero que nada, los que no trabajaban tanto, tenés que meterte al campo a trabajar, ser uno más. Ya no podemos ser el jefe. Ahora ya no existe el jefe. Tal cual, se fija, los roles ya se observa que evidentemente ya no es como antes. Exige un cambio. Y el liderazgo ya no está circunscrito a alguien. Todos tienen que ser líderes. Todos tienen que incorporar eso para moverse hacia algún lado y para buscar las salidas con los recursos que se tienen. Esta es la bodega que tenemos. Con eso veamos hasta dónde vamos. Pero eso no significa que yo me voy a deprimir, me voy a acostar y me voy a encerrar o me voy a tomar una garrafa. Sencillamente, como decía Marcelo, un realismo, un autocuidado. Entonces, eso es lo que ahora exige que nos preparemos. ¿Cuál es la parte buena? Que a las personas que tenían cierta duda de actuar como en el mundo del trabajo, como motivador o ejercer un liderazgo, se pueden dar cuenta que es perfectamente posible. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que es cuestión de oportunidades. Todo es cuestión de oportunidades. Curiosamente, la oportunidad llegó así. Mucha gente no pensaba que podía llegar a ser una persona que lidera y que es una pieza clave en un grupo en cuanto a un motivador. No sabía que tenía esa competencia. Y eso va a empezar a pasar en cada uno de ustedes, y mientras más conscientes lo tengan, más efectos positivos va a tener. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esto? Cuando hablamos cuando hablamos de realismo, ¿cómo lo decimos? Pensemos un momento. Es realista, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo decimos? ¿Cómo traspasamos un mensaje en este contexto? Acuérdense, ¿en qué estado estamos? ¿Cómo veo yo la cosa? ¿Cómo somos realistas? Es muy sencillo, es muy fácil. Es un realismo asociado a la comprensión. Listo. Te entiendo. ¿Cómo no voy a estar afectado con todo lo que está pasando? Es una realidad. Pero si yo le digo, échale para adelante, si todo se va a terminar, no valorizo, no valido el punto de vista del otro, no lo escucho, ver al otro, validar. Palabra clave, validar. ¿Cómo estamos en la hora, el organizador? ¿Vamos a hacer una pausa? Ok, me están dando señales de pausa, entonces vamos a hacer una pausa ahora y después del café vamos a desarrollar qué es lo que se está demostrando hasta ahora como pautas que están validándose como confiables para hacerle frente a esto. Muy bien, pues, entonces hagamos un primer cafecito o único cafecito.
Muchas gracias. Bueno, continuando nuestra segunda parte, luego de la pregunta, ¿cómo manejar esta situación de la pandemia entonces? Como mi rol como trabajador. Surgieron algunas ideas, algunas opiniones, en el café seguimos hablándolas, y vamos a empezar a ver cómo toda esa percepción tiene mucho, pero mucho sentido cuando nos ponemos serios y cómo podemos entonces abordar esto de aquí para adelante para mitigar el daño. Pensemos siempre que estamos siendo realistas, ¿ya? Por favor, le pido que por favor, disculpe, ¿puede parar de hablar? Porque me interrumpe. Sí, disculpe. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver cómo esta posición de enfrentarse a una crisis como esta nos puede, con realismo, mitigar el impacto negativo. 5 prácticas que han aparecido que dan cuenta de una motivación y liderazgo para responder con eficacia ante una crisis como esta. Por supuesto que son extractos de situaciones de crisis en otros escenarios, en otros ámbitos que se han ido contextualizando a esto. Y vamos a ir viéndola cada una de ellas y vamos a ir conversando en cada una de ellas. Y por supuesto, siguiendo la parte final de la primera parte de hoy día, que podamos interactuar libremente. Primero, lo primero que hay que tener claro es que hay que responder organizadamente ante una crisis. Pero bueno, ¿cómo se responde a una crisis? Durante la crisis, antes de la crisis, después de la crisis. ¿Qué es lo que es ideal en una intervención en crisis? Tradicionalmente la intervención en crisis se hace antes de que una crisis pase. Como por ejemplo, los camiones de las mineras del norte, cuando hay alguna crisis importante, un terremoto, un aluvión, lo que sea, todos esos camiones tienen caminos alternativos para bajar, tienen todo un procedimiento estandarizado para enfrentar una crisis cuando se den en este terremoto o en esta aluvión. Principalmente porque saben que esas cosas pasan. Entonces se anticipa uno a la crisis. Pero para eso hay que saber que esto pasa. Así como tienen claro los caminos que hay que tomar alternativos, hay una mesa de prensa que está lista para comunicar a la ciudadanía y a toda la gente lo que pasó, incluso qué hay que decir en eso, dispositivos sanitarios que están disponibles para atender a la gente accidentada. O sea, la crisis se prepara antes. Entonces, el manejo de crisis, cuando está una crisis que no se conoce, pilla todo frío. Entonces, a diferencia del manejo de crisis tradicional, esta pandemia exige una organización distinta. Exige, como le pusimos acá, que tiene que organizarse para responder en una red de equipos. Tiene que responderse en una red de personas que están dentro de cada organización. Porque en cada una de estas empresas que están aquí representadas por ustedes, no había un manejo de crisis para pandemia mundial. No había un equipo que había pensado en esto. Nadie sabía que esto iba a pasar. Pero pasó. Entonces obliga a organizarse y aquí los líderes se enfrentan por primera vez a un problema desconocido. No tengo antecedentes de esto. Un problema desconocido, tanto como impacto sanitario como impacto personal, sanitario social. Yo no, de líderes, de coaching, de expertos aquí, expertos allá, no basta. Pero sí es necesario una organización en cada lugar, en una red interna de comunicación, de intercambio y de apoyo periódico y permanente, de escuchar lo que te pasa a ti con tu hijo, lo que te pasa a ti cuando estás en la casa en teletrabajo. Alguien dijo en el café, cuando habló del teletrabajo, la implicancia que tiene el teletrabajo. Al principio, qué rico estar en la casa, después, qué lata estar en la casa.
repercusiones que se están por ver. Otro contexto importante para esta organización en red de comunicación. A propósito de que alguien comentó también en el café, los índices de violencia, cómo han aumentado. Efectivamente, las demandas por violencia familiar, por maltrato infantil, colegios haciéndose parte legalmente en situaciones de maltrato y violencia infantil dentro de las casas, porque por Zoom veían que estaba habiendo un escándalo mayor. Situaciones de violencia que tienen mucho sentido. ¿Cómo anticiparlo? ¿Qué señales teníamos para anticipar esto? Pocas, pero sí teníamos. Sabemos que el hacinamiento genera estrés. Lo sabemos. Experiencias documentadas de personas que viven en cité o en casas muy pequeñas, se generan estrés. Personas que viven en contextos cerrados, hogares de menores, cárceles, bajo 4 paredes, estrés. Es más, años atrás hay un autor sociólogo famoso, creo que era Hoffman, no, Schulz, el apellido era Schulz. Este sociólogo planteó el impacto que tiene la institución total, es decir, ¿qué pasa cuando un ser humano vive en 4 paredes? Se cría en un hogar de menores, se educa en el hogar de menores, se entretiene en el hogar de menores, tiene familia dentro del hogar de menores, es decir, las personas que ahí trabajan son sus familiares. Todas sus necesidades están cubiertas en 4 paredes. Un hogar, o una cárcel, o una persona que pasa por periodos largos de hospitalización, tiene todas sus necesidades ahí. 4 paredes. ¿Qué genera en eso? Altera autoestima, irritabilidad, manifiesta violencia, manifiesta intranquilidad, depresión y ansiedad, a lo menos. Documentado hace décadas. Pues bien, olvidamos eso y lo dejamos solamente ubicado para los hogares de menores, las cárceles, los hospitalizados largos, los crónicos. Bueno, hoy día todos nos convertimos en algo de eso. Estuvimos todos por gran tiempo bajo 4 paredes, la mayoría, a excepción de los afortunados que pueden trabajar en el campo. Pero la mayoría de la gente trabajamos en ciudad. Vivimos como si hubiésemos estado en una institución total, como decía Schulz. El efecto de eso. ¿Cómo se merma eso? En esas instituciones totales, la gente hace dinámicas para que interactúen entre ellos, hacen redes internas y van apoyándose periódica y permanentemente. Lo mismo tenemos que hacer acá en esto. Por eso, y ahí, para no detenerme en cada una de ellas, organizarse para responder a la crisis en red de equipos. Redes que son ustedes. Primera. Vamos a la otra. Son 5. Aprender más sobre la crisis y cómo podemos ir optimizando las condiciones de esta. Dar respuesta. Porque uno se puede organizar en red, pero ¿para qué? Para dar respuesta. Si no, ¿para qué? Los líderes deben fomentar la motivación. Fomentar la motivación. La colaboración. Y la transparencia de lo que va pasando. Es decir, hablar, como decía Marcelo, un realismo de lo que nos pasa, de lo que me pasa, de lo que te pasa. Sin fantasear. Como decías tú, como es. Este intercambio de información, ¿ya?, hace que sea algo mucho más horizontal. Las relaciones de autoridad no se notan ahí, porque todos vivimos lo mismo. El dueño de la empresa, el CEO, el gerente general, el jefe, ¿le pasa lo mismo? No hay ninguna distinción, ni de rango, ni de clase social, ni de género, ni de cultura, ni de nada. ¿No querían igualdad? Ahí está.
Así se vive la igualdad. Todos vivimos lo mismo. ¿Ya? Efectivamente. Como ninguno es diferente al otro en cuanto a esta situación, podemos ser horizontales. Y en esa horizontalidad, en el diálogo, en la interacción, pasan cosas. Cosas buenas. Es muy sano ser solidario y compartir y conversar con esa sensación de equidad, de igualdad. Por supuesto que es súper sano. Y en ese sentido, vamos aprendiendo cómo manejarnos las crisis y cómo abordarlas y dar respuestas. Pero para que esto ocurra, hay que generar las condiciones ambientales que permitan el desarrollo del diálogo. Si vamos a hablar de una manera horizontal, independientemente de la jerarquía, independientemente de las clases sociales, independientemente de los distintos rangos existentes, tenemos que generar las condiciones ambientales que permitan que eso ocurra. Ella aparece lo que hemos estado hablando: respeto, la validación del otro, la validación del sentimiento del otro, la empatía, ser empático conmigo y con el otro y con el otro y conmigo. Tengo que empatizar con la empatía del otro. Tengo que saber que lo que le pasa a esta persona puede tener matices de preponderancia distintos a mí. Y aquí empezamos a observar la importancia de la contención y el manejo emocional. Porque a veces la gente espera que el otro haga lo que yo haría en ese caso. Es más, podemos encontrar gente que espera que el otro haga lo que él o ella haría. Pero eso no nos garantiza que se va a resolver. Por eso es que organizamos primero en el primer punto una red para responder. Y ahora garantizar que esa red ocurra. ¿Y cómo la hacemos posible que ocurra? Y aquí están los tips, las pautas que son útiles. Primero entonces decíamos que aprender a generar este espacio de comunicación, de horizontalidad, en que la jerarquía es secundaria, porque tenemos algo que es común a todos. Pensar que somos comunes es muy sano, es muy sano que nos veamos como pares en la vida en general. Puntualmente para esto, entonces, junto con aprender más sobre la crisis, generar las condiciones que los equipos necesitan para hablar de esta crisis, que en la medida en que nos hablan de esto, vamos aprendiendo. Y vamos comprendiendo lo que pasa con esta crisis. Algo nuevo. Si escuchamos lo que nos va pasando en esta crisis, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir aprendiendo de qué se trata todo esto. Y vamos a ir aprendiendo a dar respuestas para todo esto en esta organización de los equipos. Punto. Una vez que hemos organizado, que hemos generado condiciones para que esto se pueda dar en la mayor horizontalidad posible. ¿Ya? Uno quisiera hablar de igualdad, pero estamos muy lejos. Pero qué bonito sería que seamos en ese sentido con una noción igualitaria de muchas cosas. En esto, por lo menos aquí, tenemos que hacer. Cuando estamos en eso, todos estamos en la misma. Nadie se escapó. Estamos todos iguales en ese sentido. Todos sufrimos, sentimos, pensamos, soñamos. Y todos queremos salir de la crisis. Teniendo ese primer escenario armado, de generar las condiciones, digo, de organizarse en red,
viene la parte más importante, que es tomar las decisiones entonces que vayan surgiendo en este contexto de tanta incertidumbre. Ahora que tenemos la oportunidad de interactuar y de participar en una comunicación, bueno, hago una pausa, hago una evaluación y trate de anticipar qué puede hacer. Aquí vuelvo a la pregunta hace un rato. ¿Cuál es mi estado? Porque ahí nos permite ver cómo nos podemos mover. Porque si yo conozco el estado del otro, sé en qué contexto está. Si yo no sé que viene mal porque tiene su compañera, o su marido, o su esposa está internada en una clínica, yo voy a ver distinto. Si llega tarde un día, yo me enojo porque llegó tarde y me pierdo, me paso por alto que llegó lo antes que pudo después del accidente de su marido y vino a hacer todo lo posible. También me pasa que de alguna forma me pierdo la oportunidad de interactuar. Tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. La crisis implica muchas incógnitas y sorpresas que hay. Por tanto, lo que vaya pasando en este conocimiento de lo que va ocurriendo en la realidad con el realismo, me va a permitir actuar sobre esa realidad que estamos aprendiendo y conociendo. Entonces, más que venga un experto de afuera, ustedes son los propios expertos que se empiezan a dar cuenta exactamente lo que hay que hacer. Y esa autonomía empieza a aparecer como una oportunidad para ver por nosotros mismos las soluciones que tenemos que buscar. Acá hay un punto que yo quisiera detenerme un poquito más, que es que en la medida en que se desarrolla una crisis, en la medida en que se desarrolla el diálogo, aparece el ensayo y error. Probamos alternativas, generamos las condiciones para actuar, pero tenemos que estarlas monitorizando, mirándolas, analizándolas, comprendiéndolas, a ver qué impacto tiene. Una cosa es que yo sepa lo que le está pasando a esta persona, que está triste, que está afectada por la condición sanitaria, y otra cosa es que por el solo hecho de saberlo, yo suponga que estamos listos. Entonces, no, pues tengo que hacer algo con eso. Tengo que hacer algo, y ese algo que empiezo a hacer, ¿cómo lo voy probando que funciona o no funciona? Si es algo nuevo. Entonces, y es más, por primera vez estoy actuando de esta forma en el mundo del trabajo. Entonces tengo que empezar a actuar. Y cuando actúo, entonces, ¿cuál es mi parámetro? ¿Cuál es mi parámetro? Si el experto externo no me va a servir, entonces tengo que tener un parámetro que me permita a mí darme cuenta cómo voy. Y ese parámetro es la retroalimentación que le da la otra persona, que puede ser verbal o no verbal. Puede ser verbal o no verbal. Entonces, ese feedback, esa retroalimentación, le va a ir indicando cómo va. Entonces, si usted cree estar en lo cierto, porque lo primero que le puede pasar a cualquiera es que acuda a sus recursos propios o a la forma en que la persona ve esta situación y desde ahí proponga. Puede resultar, pero puede ser que no tanto. Y ahí está el primer salto en esta dinámica importante en el mundo del trabajo. Estar en sintonía con el equipo. Estar en sintonía, entonces no le sirvió lo que yo le dije. Entonces a alguien se le ocurre algo más o pregunta qué habría esperado.
Y ahí le da la clave. Ok, no se me ocurrió, no importa. Pero vamos construyendo. Y así se empieza poco a poco a dar la posibilidad de construir la solución. La toma de decisiones para construir soluciones es construir. En esta crisis nos vamos a dar cuenta que hay mucho por construir en cuanto a cómo manejarse, en cuanto a qué hacer. Personalmente no creo que sea útil que vengan los expertos a hablar de qué exactamente tienen que hacer. Sigan el manual ABCD. Aquí hay que encontrarlo. Hay que dar orientaciones que vayan hacia que los propios equipos vayan resolviendo internamente cómo le pega a cada uno esto. Pero si acuérdense que este virus le pega distinto a todo. Este virus no le pega igual a todo. Entonces, si alguien de repente agarra el virus, le da un simple resfrío, a otro le tira la gripe más fuerte, y a otro lo deja al borde de la muerte conectado a un respirador mecánico, y otro sencillamente se murió. Entonces, a cada uno le pega diferente, cada uno ve distinto. ¿Se fijan cómo nos sirve la señal clásica del líder? Vamos para adelante, que se puede, vamos, no hay problema, enfrentemos la adversidad, salimos fortalecidos de la adversidad, somos resilientes. En algunos contextos se relativiza esa posición y se exige un liderazgo más realista, circunscrito a lo que está pasando. Cada uno de los que estamos acá tenemos una percepción del virus. Por eso, ¿cuál es mi estado por esto? Y ante eso, conocer distintos puntos de vista nos permite construir con más asertividad. Entonces, poco a poco en esta incertidumbre que se empieza a clarificar sobre la base de la evidencia de lo que estoy viendo, propongo tomar decisiones. Vámonos más tranquilos entonces. Vámonos más tranquilos. En realidad. Entonces, ¿sabéis qué? Busquemos la forma de llegar a esa meta en conjunto. O dejemos lo más importante y lo otro dejémoslo de lado nomás. Van a aparecer muchas opciones que van a surgir de esta manera de enfrentarse a la crisis. Ya no basta con que soy resiliente, vamos nomás. No, aquí hay matices nuevos. Por supuesto que hay que ser resiliente, pero no de la forma que nos han enseñado. Por supuesto que hay que ser líder, pero no de la forma que nos han enseñado hasta ahora. Hay que motivar, por supuesto, periódico y permanentemente, sí, pero hay matices distintos. A medida entonces que va desarrollando estas competencias de habilidades de interacción, poco a poco tiene la posibilidad de disminuir el impacto negativo que tiene. ¿Por qué? Porque se comparte la carga. Ya no está solo. Vamos al cuarto. Cuando hablamos de acogida, de comprensión, de escuchar, de ver al otro, es la empatía, es la comprensión empática. Como ya habíamos mencionado, tengo que empatizar con la empatía del otro también. Entonces, la tragedia humana, como aparece hoy día como primera prioridad, me obliga, me exige a empatizar con eso. Porque ya empezamos a ver, a la medida en que han pasado los meses, ya empezamos a conocer gente que se contagió. O sea, que hace un simple, digamos,
screening básico. ¿Cuántos de aquí conocen a alguien que se contagió el coronavirus? Vamos a levantar la mano casi todos. Levanten la mano a los que conocen a alguien que se contagió. Casi todos. ¿Quién se contagió coronavirus? Yo no. Ese. Sí, de Uno. Con señales. alguna vez. Con señales. ¿Quién conoce a alguien que se enfermó gravemente por el coronavirus? Yo conozco a alguien. ¿Alguien conoce a alguien que se murió por coronavirus? Yo conozco a alguien que se murió. Entonces empezamos a tener que hay una tragedia. Hay una tragedia humana que exige que seamos empáticos con ellos y que sea la primera prioridad. Decía al principio que la pandemia tiene el carácter de escala paisaje, que es un término conceptual para decir que esto va aumentando, que no para, que sigue, que obliga a que todos tomen medidas, que el gobierno tome medidas, que los gobiernos tomen medidas. Se cerraron las fronteras, no se puede viajar, entre regiones hay cordones sanitarios, no más aquí en Chile. Visitar a seres queridos, cercanos, no se puede. En la época que estuvimos en cuarentena, en etapa 1, permisos especiales por 3 horas para ir a comprar 2 veces a la semana. Para pasear el perro, 20 minutos. A un tema de salud, ya era un poquito más tiempo. Entonces, evidentemente, que ese impacto obliga a reorganizar todo. Los colegios cerrados, universidades cerradas, negocios cerrados, restaurantes cerrados. Alguien estaba acostumbrado a tomar un cafecito de repente con alguien, no lo puede hacer. Aparece el Zoom y aparece el teletrabajo. En esta empatía, en esta suerte de empatía, los jefes mandan una cajita con una picadita, con un vinito, para que de alguna forma se conecten en Zoom y hagamos una cosa de camaradería, bien intencionadamente. Pero ¿cómo lo vive mucha gente? Como una actividad que tiene que hacer de red. Algunos lo viven, siempre voy a conectar de nuevo, tengo que lo ven como un peso, tengo que hacer una actividad además. ¿Por qué pasa eso? Porque no se empatizó como estaba viviendo el teletrabajo. Está estresado por el Zoom y le dice, hagamos un Zoom para que hablemos, hagamos un Zoom para que socialicemos, tenemos un vinito, conversamos, le mando la cajita con un maní, un pistacho, hasta una Coca-Cola por si acaso, o cervecita al lado. Y la persona a veces lo toma diferente, lo ve como una actividad más que tiene que hacer. Falta empatía. Demostrar empatía no es solamente eso. Demostrar empatía no es ese ejemplo que yo acabo de decir. Algo puede tener, la intención de hacer algo distinto. Estás estresado y te mando esto para que te relajes un poco. Pero la empatía es que tengo que empatizar con la empatía del otro. Si el otro está chato con el teletrabajo y me lo está diciendo, sabes que no hay más, no quiero más, bueno, te mando la caja entonces, pero no le digo que se conecte, por ejemplo. Entonces ahí estoy actuando en función de la empatía. Estoy leyendo al otro. Estoy dándome cuenta de cómo está el otro. Mire este detallito, esto es real, me lo dijo un amigo que está chato, estuvo a punto de dar la caja a la basura que le mandaron de la oficina. Es un caso real, le pasó a un amigo mío. Y ahí me di cuenta, ¿y por qué? Porque yo no quiero más con esto, me dijo. Yo no quiero ver la pantalla. Entonces, claro, bueno, entonces disfruta la caja
todo una copa de vino, pica algo ahí, entonces, pero no te conecté. No, porque había que conectarse, porque lo puso como parte de toda la camaradería y lo puso ahí, pero ¿no será que lo estáis sintiendo así? No hubo caso de entrar a un buen diálogo y terminamos medio tensos los dos. Pero obvio, si estamos tensos. Pero de nuevo, empatía. Prender la empatía. La mente de todos nosotros siempre va a propender a la supervivencia. Siempre. ¿Qué me pasa a mí con todo? Me da miedo. El ejemplo fue muy claro, ir al supermercado, gente al lado. No se puede. Ir a comprar regalo de Navidad ahora, como decía uno de ustedes, muy claro, muy preciso. No tiene sentido. Para mí, dando a entender, pero la Navidad son secundarios hoy día. No me voy a arriesgar por eso. Porque es súper sano pensar así. Pero obvio, si la primera tendencia que tenemos es la supervivencia. Entonces, tenemos ante una amenaza de muerte, tenemos una respuesta de supervivencia. Entonces, esa respuesta de supervivencia, del cuidado de la familia, es clave. Y le pasa a cada uno por igual. No porque sea jefe o gerente, va a tener el privilegio de preocuparse solo él por la salud de él y su familia. Por eso digo, eso ya no existe más. Aquí es la misma tensión, la misma preocupación en cada uno. Entonces estas preguntas, ¿me enfermaré yo? Si me da el corona, ¿voy a quedar con secuela? Porque no se sabe mucho. ¿Voy a quedar al borde de la muerte? ¿Me moriré? Quizás cuántas cosas. ¿Qué pasa con mi familia? El solo hecho de preocuparme si me pasa algo, ¿qué pasa con mis hijos, mis seres queridos? ¿O qué le va a pasar a mi mamá, a mi papá, a adultos mayores de riesgo? Y así tenemos entonces que ir desarrollando la empatía. Que a todos les pasa lo mismo. Y ahí vamos viendo cómo entonces podemos generar las condiciones para que esto se pueda producir. Entonces, ante esta situación descrita hasta ahora, aparece el liderazgo con algo que es fundamental. Tener conciencia de esta implicancia en cada uno. Entonces el líder ya no puede decir, échele para adelante, todo va a pasar, vamos que se puede, somos los mejores. Con esta situación que cada uno lo vive, el susto que tiene, cómo conceptualiza esto, podría ir llegando al mensaje. No le va a entrar fácil, derechamente no le va a entrar. Entonces, ¿cómo hacemos que le entre ahí? Entra con la empatía. Observen cómo estamos llegando a los puntos claves. La empatía. Empatizamos con ese sentir, con ese estado. Y empezamos a darnos cuenta que somos capaces de crear relaciones de apoyo, de comprensión, de intercambio y de acompañamiento en conjunto. ¿Y qué se produce? Se aliviana la carga, se hace más llevadera, a pesar de lo que estamos hablando de la tragedia, a pesar. Pero la carga, al compartirla, se hace más liviana. Pero hay que generar las condiciones para que esto ocurra. Es un liderazgo diferente. Ya habíamos dicho que esta situación sanitaria, esta pandemia, genera impactos de primer y segundo orden. Primer orden, a nosotros mismos,
segundo orden, gobierno, país entero, ciudad entera, que van generando un paisaje de conflicto. Hace poco en televisión salía la gente de la zona de Pucón, Villarrica, con esta cuestión del eclipse, que es peligroso, pero es que si no viene la gente vamos a morir como ciudad, vamos a colapsar, ya llevamos parados meses. Entonces empieza a haber una tensión ahí, y justamente son zonas que tienen mayor cantidad de COVID. Hay tensión, y paradojalmente más tensión, más preocupación, más COVID. ¿Se fijan? En las zonas donde hay más tensión hay más COVID, porque la gente se revela. 2 días atrás yo venía saliendo yo trabajo en una oficina tradicional, no, repito, no soy afortunado de trabajar en un lugar como este. Venía bajando del ascensor con la mascarilla puesta, por supuesto, y me subo al ascensor, el bolso y todo, entro al ascensor. Lo que hace uno en el ascensor, y miro al lado, y 2 personas, más o menos de mi generación, sin mascarilla, conversando. Entonces yo les digo, dentro del ascensor sería adecuado usar la mascarilla, porque hay que usarla. Y la respuesta fue, si te diste cuenta que estamos sin mascarilla, ¿para qué te subiste al ascensor? Entonces, no se notaba que yo me reía porque estaba con la mascarilla puesta. Pero yo me sonreí y le dije, bueno, la verdad que es al revés. Si yo no tengo mascarilla, no me subo al ascensor sin mascarilla. Para que podamos tener un mínimo de consenso ante lo que está pasando en el mundo entero. Entonces ya llegamos abajo, que tampoco era para cerrar el tema. Me fui pensando, o sea, pasa aquí, pasa allá, en todas partes. Evidentemente que la gente se revela. ¿Cuántas veces escuchamos? Estoy chato con la mascarilla, no quiero más esta cuestión. Y claro que dan ganas de sacársela. O sea, yo qué más feliz para mí que estar acá. El más cercano a ustedes está a 3 o 4 metros, ahí para allá, estamos lejos, podemos estar sin mascarilla. Maravilloso. Pero hay gente que no puede, porque tiene que estar moviéndose en todo su trabajo con mascarilla, y allá. Se estresa. Lo comprendemos. Esta pandemia provoca ese efecto. Una escalada que no para. Si no aparece alguien que advierte, tenemos la pandemia controlada, nadie le cree. Tenemos la vacuna cerca, tampoco llega. Tenemos la mejor estrategia de enfrentar la pandemia y que pueden estar tranquilos. Tampoco. Sea quien sea que plantee que algo tiene una solución, como que tiene la panacea para resolver esto, no llega al mensaje. Porque no es así. ¿Qué es lo que sirve? Volvemos a nosotros mismos, a los equipos de trabajo ahí. ¿Cuál es tu estado? Pregúntale a su compañero, ¿cuál es tu estado? ¿Cómo estáis? ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué sentido el día con esto? Y yo te cuento, a mí qué pasa esto. Ahí se genera la posibilidad de empatizar y de construir este desarrollo empático. Y también permite ayudar a familiares, amigos, a todos. ¿Se fijan? Es otro tipo de liderazgo. Sin esta pandemia habríamos hablado de otro liderazgo. El año pasado estuvimos aquí hablando de liderazgo, de motivación también. Y hablamos de otro tipo de liderazgo. Incluso teníamos crisis el año pasado, que era el agua. La crisis del agua. Y aquí están ustedes, un año después de la crisis del agua, un poco más porque fue en octubre del año pasado, superaron en parte importante la crisis del agua. Eso es lo que antes fue un problema, un año después se dan cuenta de superar, seguimos y aquí estamos. Porque se sabía que era algo que
tenía principio y fin. Porque no podía ser para siempre. Pero esta cuestión no se sabe. Salió la vacuna, ok, pero el virus va a seguir, pues vamos a tener que convivir con el virus así como la influenza. Es un virus más a la parrilla de los virus de todos los años. Vacuna para la influenza. Ok, vacuna para el corona entonces. ¿O significa que con la vacuna y con todo lo que se está haciendo, este virus se va a erradicar 100% del planeta? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Entonces tenemos que saber cómo convivir entonces con esto. Entonces, ¿qué sabemos que previene? Distancia social, lavado de manos, autocuidado. Por ahí en el café que dijo algo que me dejó pensando algunos minutos. Si nosotros tenemos que cuidarnos siempre. O sea, lavarse las manos, ¿por qué no? Todos los días, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lavarse las manos? Tal vez ahora hasta tengamos menos influenza. En los próximos periodos de invierno a lo mejor no vamos a ver los hospitales llenos de gente con el tema de la influenza, los abuelitos especialmente que están afectados por los virus incisionales o qué sé yo de invierno. Tal vez ahora eso cambie. Tal vez ahora nos cuidemos más y tengamos una cultura de más lavamanos, de qué sé yo, de estar más atentos, y probablemente no solamente baje el coronavirus se mantenga bajo, sino que también bajen todos los demás. Entonces a lo mejor esto va mejor. Vamos a ver qué pasa. Pero sí sabemos que desde la empatía podemos construir un mejor liderazgo en este sentido. Liderazgo conmigo, empatía conmigo, empatía con el otro, con los familiares, cercanos, amigos, teniendo claro que todos sentimos y nos pasan cosas. Vamos al quinto y último. Siempre hay que mantener una comunicación genuina y frecuente. Genuina significa real, transparente, sin quitarle ni ponerle, con lo que las personas traen. Yo me manejo con lo que él me diga. Yo estoy con lo que las personas me cuentan, lo que mi equipo me dice. No le quito ni le pongo. Transparente. Entonces estoy conectado con la realidad. El realismo que hablaba hace un rato tiene que ver con eso. Entonces, actualización frecuente de lo que pasa. Los líderes tienen que tener especial cuidado con las preocupaciones que tiene la gente. Tiene que haber un especial cuidado, una especial consideración con lo que genuinamente al otro le preocupa, con lo que tiene sentido para esa persona. Yo no puedo imponer que sienta o vea como veo yo. El líder tiene que estar especialmente preocupado de lo que la otra persona concibe con un matiz de preocupación. Tiene que empatizar con eso. A ver, también que siempre los miembros del equipo se acostumbran a hablar de lo que les va pasando a ellos de primera mano. Me pasa esto, me siento así. Creo que, pienso que, conectado, lo que le pasa, que esté siempre atento. Otro factor importante, ¿ya? Ofrecer una perspectiva optimista es clave, pero con todo lo que hemos hablado. No el discurso típico, échale para adelante, no lo sé. La perspectiva optimista es, en la medida en que vamos viendo medidas que disminuyen la probabilidad de contagio, nos permite tener un estilo de vida que disminuya la probabilidad de cualquier contagio. Coronavirus,
SARS, influenza, entre otras posibles. Entonces, es un momento también para ser optimista en el sentido de cómo va construyendo lo que le permite mantenerse más tranquilo y estable. Ahí sí, un optimismo real. ¿Ya? Por supuesto que esta pandemia o cualquier situación grave como esta va a poner permanente a prueba a los líderes y a todos. Es una prueba permanente. ¿Ya? No es una cosa circunstancial en que los mineros quedan atrapados no sé cuántos metros bajo tierra y ahí todos los liderazgos empezaron a resolver, a hacer todo un procedimiento de intervención para mandar una cápsula para abajo, sacarlo. El líder quedó un gran líder que movió todo eso. Pero ahí ya nunca más va a pasar una cosa así, probablemente. De aquí a que pase, pasarán muchos años. Entonces el líder preparado para eso, funcionó para eso, bien, pero no significa que sea algo permanente. Pero las pandemias son permanentes. Este virus tiene toda la cara de ser permanente. Y empieza todo un tema importante. Si tomo las medidas, disminuyo significativamente el riesgo de contagio, perfecto. Pero ¿hasta cuándo voy a mantener con cuidado? ¿Hasta cuándo me tengo que lavar las manos y echarme alcohol gel así cuando llego a la casa, cuando estoy trabajando en alguna parte? Esa práctica, ¿hasta cuándo va a estar así? Probablemente va a ser un tema largo. Uno nunca puede en realidad decir permanente, pero por ahora permanente, pienso lo que es permanente. ¿Ah? Autocuidado. Entonces, el liderazgo va a estar a prueba permanentemente. El hábito cuesta instalarlo. Pensemos cuánto cuesta tener una buena dieta, cuánto cuesta tener un estilo de vida saludable, cuánto cuesta tener un orden. Cuesta. Pero esta cuestión nos permite la oportunidad de ordenarlo un poquito más. Yo no quiero decir que esto va a ser permanente, pero sí quiero decir que piense como si lo fuera para que no baje la guardia. La otra vez me decía una persona, pucha, es que me detectaron un problema y tengo que tomarme tengo hipotiroidismo y tengo que tomar una pastilla en la mañana todos los días. ¡Qué lata! Bueno, es para tu salud, pero es que tengo que todos los días. Bueno, es como si fuese una sucralosa más en la mañana, una cucharada de azúcar en la mañana, eso es todo. Entonces, la percepción cambia cuando lo ves distinto. Pues si lo ves como una tragedia, oye, todos los días me tengo que tomar una pastilla porque si no tengo síntomas de depresión, de decaimiento, de desgano. Entonces empieza a ir, chuta, estoy enfermo, bueno, sí, una cucharadita de azúcar en la mañana, no pasa nada. Cambia la percepción, cambia. No se trata de engañarse, sino que se trata, y con esto termino este punto, de manejo estratégico para situaciones complejas. ¿Cómo manejo yo esto? Qué lata, tengo que estar todo andar con esto en el bolsillo, en el bolso ya uno de estos. O puedo decir, no, bueno, ahí está. Si lo necesito, ahí está. Tengo uno del auto. El bolsito hay una botella chiquitita, por si acaso. Me subo a la micro y bueno, me bajo a la micro, me echo un poquito y sigo caminando. Depende de cómo lo tome. Aquí, redondeando este punto, en estas prácticas de motivación y liderazgo se necesita bastante poco. Comunicarse, empatizar, conectarse en mi estado, como lo veo yo,
cómo estás tú. Cuéntame cómo te sentís tú con esto. Te escucho. Te cuento lo que me pasa a mí. Compartimos muchas cosas. Compartimos la carga. Y así nos acercamos. Otra visión optimista. También nos permite vincularnos más sanos, acercarnos. Llegó enojado, tiró las cosas. Antiguamente, uy, qué desagradable. Gente que viene. Hoy día tengo la oportunidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado todo este tiempo? Vos hace rato te vienen pasando cosas que no me he dado cuenta. Estáis tirando las cosas naturales. ¿Qué onda? ¿Viste? Estoy chato, no quiero más. Sí. Cuéntame más. Háblame de ti. Si no ha hecho de hablarme, yo lo estoy invitando a que comparta su cara. Y me escuchan a mí. Ese es el interjuego que se requiere en los tiempos de crisis hoy día. En cualquier crisis. Piensen cómo sobrevivió la gente que estaba en campo de concentración en Auschwitz. La gente que estuvo en guerra. La gente que vivió guerra importante, invasiones de enemigos, ejércitos invasores. Los que sobrevivieron, que cuentan cómo se mantuvieron ahí. El apoyo social. Lo sabemos hace 100 años. Pero se nos olvida. Y toda esta charla hoy día, toda esta presentación, apunta a algo que tiene que ver con la forma en que hemos olvidado de saber algo bien básico. ¿Cuál es mi estado? ¿Cómo veo yo lo que está pasando? Entonces me pongo en acción para hacer algo con eso. Y el otro lo mismo. Compartimos la visión y no necesitamos que vengan a hacernos coaching. No necesitamos a nosotros mismos como equipo. En crisis somos nosotros los artífices de la solución. Somos nosotros los artífices de la recuperación. Y por sobre todas las cosas, somos nosotros, cada uno de nosotros, los que vamos a superar esto. Esos 5 puntos son básicos. Voy a terminar con una frase. La voy a leer. Lo que los líderes necesitan durante una crisis no es un plan de respuesta predefinido, sino comportamientos y mentalidades que les impidan reaccionar de forma exagerada a los acontecimientos de ayer y les ayuden a mirar hacia el futuro. Ahí está una frase nomás que no es mía, la encontré, la traduje a un texto que encontré y lo encontré muy acertado. De alguna forma, hablar de crisis es hablar de la vida, es hablar de lo que puede pasar en algún momento. Hoy día es esto, mañana será otra cosa, siempre habrá algo. Y para terminar quisiera decirles que no importa el tamaño de los conflictos, no importa la crisis que tengamos, lo que importa es qué hacemos con esto que nos pasa. Bueno, no me queda más que agradecerles su atención, su participación de hoy y agradecer la invitación de nuevo a Surnub, a Suez y a Corfo que hace esto posible. Y bueno, me despido entonces, le agradezco su atención una vez más y será hasta una próxima oportunidad que nos veamos. Así que muchísimas gracias. La Yanina es agente a su ex y ya llevamos un par de años juntos y
bueno, me pidió, como todos los años a final de temporada, digamos, decir unas últimas palabras para el grupo de productores. Y siempre digo lo mismo y este año no es la excepción. Esta cuestión no podría ser posible sin la presencia de ustedes, porque son ustedes los que hacen mover este engranaje final que es las exportaciones. Y ayer, hablando de, un poquito asociando con la charla de motivación de Rafa, estaba escuchando unas palabras de Aristía, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. La Sociedad Nacional de Agricultura por estos años está cumpliendo 178 años como una organización gremial, una de las organizaciones, si no la más antigua del mundo como organización gremial, y él destacaba algo súper importante que lo voy a resumir. Él decía, durante la pandemia, una de las pocas actividades que no paró y que seguimos trabajando fuimos nosotros, fuimos los agricultores. Fuimos la gente que da de comer en términos generales al mundo completo. Pudieron parar empresas, pudieron hacer teletrabajo y se ha podido modernizar, la tecnología ha llegado. Pero los que no hemos parado de trabajar somos nosotros, somos el granero, somos los que abastecemos, somos los que plantan semilleros, somos los que hacen nogales, los que tienen palta, los que tienen chacra, los que han seguido abasteciendo a los valledor, y así como a nivel nacional, también a nivel internacional. Y creo que eso es súper rescatable, porque muchas veces uno mira las cosas grandes, el cohete que va al espacio, como lo que están haciendo ahora transbordadores probando para Marte, o tecnología de última generación en los teléfonos, pero nosotros seguimos siendo el pilar fundamental, y eso es súper importante, y creo que es una motivación que está ahí intrínseca en nosotros y que tiene que darnos la fuerza para seguirnos moviendo día a día. Sin nosotros, esto no es posible. El mundo no es posible como está, ni con pandemia, ni sin pandemia. Somos nosotros los que movemos, y nunca olviden eso, porque pues tenemos un valor, aunque muchas veces la sociedad no nos lo da, pero tenemos un valor que nadie tiene, que es alimentar a las personas. Así que eso es un aspecto motivacional súper grande. Y como dijo Ricardo Aristía, pretendemos que esto siga y se prolongue por mucho tiempo más. Y serán ustedes, serán sus hijos y los hijos de sus hijos, pero ojalá la agricultura nunca muera. Por lo menos para Chile. Así que muchas gracias por venir, y muchas gracias a SOEX, Corfo también, Rafa por la presentación, y ustedes, que son lo importante en esto. Así que muchas gracias.